Adelaida estaba apilando monos de bebé en las estanterías de la tienda cuando sonó el teléfono. El nombre de su marido apareció en la pantalla. Adi, hoy voy a llegar tarde. Emiliano sonaba cansado. Ha llegado un gran cargamento de materiales de construcción. Tendré que descargarlo hasta última hora de la tarde. ¿Otra vez? Adelaida miró el reloj. Las 7:30. Es la tercera vez esta semana. ¿Qué se le va a hacer? Es el trabajo. No me esperes para cenar. El teléfono sonó. Adelaida se guardó el teléfono en el bolsillo del delantal y continuó distribuyendo la mercancía. Una clienta con un bebé en brazos eligió un body, comparando precios y tallas durante largo rato. Adelaida respondía mecánicamente a sus preguntas, pero sus pensamientos estaban en otra cosa. En los últimos 2 meses, Emiliano había empezado a quedarse hasta tarde en el trabajo. Solía llegar a casa a las 6 en punto, ducharse, sentarse frente al televisor y esperar la cena. Tenían una rutina simple y sencilla. Él trabajaba como camionero para una empresa de transportes. Ella vendía ropa infantil y por la noche cenaban juntos y veían las noticias o las telenovelas. Los fines de semana iban a casa de la madre de ella o al parque. Ahora Emiliano aparecía a las 9 o incluso a las 10 de la noche, explicando que eran horas extras, vuelos no programados o problemas de maquinaria. Adelaida se dio cuenta de que el trabajo de un conductor era imprevisible. Una carga podía retrasarse, un coche podía averiarse, podía ser necesario un vuelo de emergencia. Pero antes era raro y ahora era casi un hecho habitual. Finalmente, la clienta se decidió y se marchó. Adelaida miró el reloj. Faltaba 1 hora para el cierre. La tienda estaba tranquila. Solo había algún cliente ocasional. Pensó en cómo había cambiado no solo el horario de su marido, sino también su comportamiento. Antes, Emiliano siempre hablaba de su trabajo con todo detalle. Dónde había estado, qué había conducido, con quién había hablado, cuánto había ganado. Ahora respondía con una sola palabra a todas las preguntas, y también empezó a cuidar su aspecto. Antes, Emiliano era indiferente a la ropa. Llevaba los mismos vaqueros y camisas, se cortaba el pelo en una peluquería barata una vez cada 2 meses. Hace poco, Adelaida se dio cuenta de que se había comprado una chaqueta nueva, unos vaqueros caros, se afeitaba más a menudo e incluso usaba la colonia que le había regalado por su cumpleaños, pero que llevaba mucho tiempo sin tocar. La dependienta, una mujer gorda de unos 50 años llamada Beatrice, dejó marchar a Adelaida a las 8 en punto. Empezaba a anochecer y estaban encendiendo las farolas. Adelaide subió al autobús y se fue a casa. Su pequeño piso estaba en un barrio antiguo, una casa del siglo XIX con techos altos y suelos que crujían. Llevaban 6 años alquilándola desde que se habían casado. En casa, Adelaide calentó la sopa de pollo de la noche anterior y se sentó frente al televisor. Las noticias hablaban de la huelga siderúrgica en Buenos Aires, del aumento del precio de la gasolina, de los problemas de electricidad en las provincias del norte. Ella no escuchó, pensando en el hecho de que Emiliano solía llamar siempre si llegaba aunque fuera media hora tarde. Llamaba y explicaba el motivo, se disculpaba, preguntaba si necesitaba comprar algo de camino a casa. Ahora se limitaba a avisarme de que llegaría tarde, sin explicarme los detalles ni disculparse. Hablaba secamente, como si estuviera cumpliendo un deber desagradable, y a veces no llamaba, se presentaba tarde y me explicaba brevemente el motivo del retraso. Adelaida intentaba hacer las tareas domésticas, lavaba la ropa, fregaba los platos, regaba las flores del alféizar, pero no dejaba de pensar en su marido. Intentó encontrar una explicación lógica a su comportamiento. Tal vez tenía problemas en el trabajo, quizá sus jefes le exigían más trabajo, quizá estaba cansado de la vida monótona y quería ganar más dinero. Pero entonces, ¿por qué no se lo cuenta? Solían discutir todos los problemas juntos. Cuando Emiliano tenía conflictos con sus compañeros, se quejaba a ella.
Cuando sus sueldos se retrasaban, pensaban juntos cómo ahorrar dinero. Cuando él pensaba en cambiar de trabajo, sopesaban los pros y los contras durante mucho tiempo. A las 9 de la noche, Adelaida se tumbó en el sofá con un libro, pero no podía concentrarse en la lectura. Escuchaba los sonidos de la calle, los coches que pasaban, las voces de los transeúntes, los ladridos de los perros. Esperó el familiar sonido del motor del camión de Emiliano. Volvió a las 11:30. Adelaida oyó abrirse la puerta principal, le oyó colgar la chaqueta en el pasillo y entrar en la cocina. Besó a su mujer en la mejilla. El beso fue rápido, formal. Olía a sudor, a gases de escape y a algo más, no a perfume ni a ambientador. Perfume de mujer, se dio cuenta Adelaida de repente, pero trató de alejar la idea. Cansado como un perro, dijo Emiliano, dirigiéndose a la ducha. Las nuevas carretillas elevadoras se estropearon, tuve que cargarlo todo a mano. Sacos de cemento de 50 kilos cada uno. ¿Cuántos sacos había?, preguntó Adelaida. Muchos, respondió él sin darse la vuelta. No los conté. Antes, Emiliano siempre sabía las cifras exactas. Cuántas toneladas de carga, cuántas cajas, cuántos kilómetros recorridos. Ahora respondía vagamente. Adelaida fue a calentarle la cena. Calentó la sopa, cortó el pan en rebanadas, puso un plato y una cuchara sobre la mesa. Cuando Emiliano salió del baño, se dio cuenta de que se había lavado bien el pelo con champú, aunque normalmente se lavaba rápido después del trabajo, sobre todo si estaba muy cansado. También se había afeitado, aunque apenas se le notaba la barba de la mañana. ¿Cómo van las cosas en la tienda?, preguntó sentándose a la mesa. Muy bien. Llegó un lote de monos de invierno. Beatrice dijo que en otoño habría rebajas de los modelos del año pasado. Bien. Emiliano comió en silencio, mirando de vez en cuando el móvil. Siempre solían hablar durante la cena, él de su trabajo, ella de los clientes y los recién llegados. Comentaban las noticias, hacían planes para el fin de semana, recordaban incidentes divertidos de sus vidas. Ahora cenaban casi siempre en silencio. Emiliano terminó rápido y se fue al dormitorio, alegando cansancio. Adelaida se quedó en la cocina, fregando los platos y pensando en cuándo habían cambiado las cosas. Había notado los primeros síntomas hacía unos 3 meses. Emiliano se había vuelto distraído, a menudo no oía cuando ella se dirigía a él. A veces lo sorprendía sentado con el móvil, sonriendo al ver algo en la pantalla. Cuando ella se acercaba o le preguntaba qué le interesaba, él guardaba rápidamente el teléfono y decía que solo estaba leyendo las noticias. Entonces empezaron los retrasos en el trabajo, primero infrecuentes, luego cada vez más frecuentes. Emiliano también empezó a cuidarse. Se compró ropa nueva, se cortó el pelo más a menudo, empezó a usar colonia. Decía que estaba cansado de parecer descuidado. A la mañana siguiente, cuando recogía a su marido para ir a trabajar, Adelaida revisó los bolsillos de su chaqueta en busca de cambio para el autobús. Siempre lo hacía porque Emiliano tenía la costumbre de esparcir monedas por los bolsillos. En el bolsillo del pecho encontró un cheque doblado por la mitad del café La Rosita de Vía Mitre. Adelaida desdobló el cheque y lo leyó con atención. 2 cafés expreso, 2 croissants de jamón, un trozo de tarta de chocolate y una botella de agua mineral. El importe total era de 120 pesos. La fecha era ayer y la hora las 17:45. Releyó de nuevo el cheque, comprobando la fecha y la hora. A las 17:45 de ayer, Emiliano estaba supuestamente descargando sacos de cemento porque los montacargas se habían averiado. El Café La Rosita estaba en el centro de la ciudad, en una calle peatonal cerca de la plaza principal. Estaba a unos 20 kilómetros de la zona industrial donde trabajaba su marido, y el pedido era claramente para 2. 2 cafés, 2 croissants. Emiliano nunca comía dulces, y aquí era tarta de chocolate. Y no bebía agua mineral, prefería refrescos o cerveza. ¿Qué haces ahí?,
Emiliano salió del baño abotonándose la camisa. Adelaida se estremeció y volvió a meter rápidamente el cheque en el bolsillo. Buscando cambio para el autobús. Mira en tu cartera. Cogió su chaqueta y se la puso. Debería estar ahí. Sí, lo he encontrado. Emiliano cogió las llaves del camión de la mesilla, besó a su mujer en la frente y se dirigió a la puerta. Hasta luego. Espero terminar pronto hoy. De acuerdo. Que tengas un buen día. La puerta se cerró. Adelaida se quedó sola con el cheque en las manos y pensamientos angustiosos en la cabeza. Se sentó en el borde de la cama e intentó encontrar una explicación inocente. Quizá Emiliano había quedado con un cliente, tal vez tenía una reunión de negocios, pero entonces, ¿por qué no se lo había dicho? ¿Y por qué en la cafetería y no en la oficina? O quizá solo tenía hambre y había venido a comer algo. Pero, ¿por qué pedir para dos? ¿Y por qué en el centro de la ciudad, lejos del trabajo? El día en la tienda se alargó lentamente. Adelaida atendía mecánicamente a los clientes, apilaba la mercancía, contaba la recaudación, pero sus pensamientos giraban en torno al cheque que había encontrado. Se imaginó a Emiliano sentado en una acogedora cafetería con una mujer, hablando y riendo, pidiéndole una tarta de chocolate. Luego trató de alejar esos pensamientos. Quizá se lo estaba inventando todo. Quizá tenía una reunión de negocios o estaba ayudando a un colega a resolver unos problemas. Emiliano no es el tipo de hombre que engaña a su mujer. Es hogareño, no le gustan las compañías ruidosas, prefiere pasar su tiempo libre en casa. Pero entonces, ¿por qué cambió? ¿Por qué se volvió reservado y distraído? ¿Por qué empezó a cuidar su aspecto y a quedarse hasta tarde en el trabajo? A la hora de comer, Adelaida llamó a Rosario. Su amiga trabajaba de cajera en un gran supermercado de un bloque vecino, y a menudo quedaban para tomar un café y hablar de la vida. «Oye, ¿tu Emiliano está raro últimamente?», le preguntó Rosario cuando estaban sentadas en una pequeña cafetería cercana al supermercado. Adelaida casi se atraganta con el café. «¿Por qué lo preguntas? Acabo de verle anteayer en la puerta del centro comercial Paseo del Sol, sobre las 6 de la tarde. Estaba tomando un café con una chica en la cafetería de enfrente de la entrada principal». «¿Seguro que era él?». «Totalmente. Le conozco bien. Incluso quise acercarme a saludarle, pero estaban sentados tan juntos que no me molesté. Pensé que tal vez era su hermana o su prima». «Emiliano no tiene hermanas, tampoco primos». «Un colega o un cliente, entonces». Rosario se encogió de hombros. «Pero parecían muy cercanos, ya me entiendes». «¿Cómo que muy unidos?». «Bueno, ella se reía todo el rato, le tocaba el brazo, se inclinaba hacia él, y él le sonreía y le susurraba algo al oído. No parecía una reunión de negocios». Adelaida sintió que se le apretaba el interior. Sacó un cheque del bolso y se lo enseñó a su amiga. «Lo encontré en su bolsillo esta mañana». Rosario cogió el cheque y lo estudió detenidamente. «La Rosita, eso está en el centro, en Mitre. ¿No dijo que estuvo allí ayer?». «Dijo que estuvo descargando cemento hasta bien entrada la tarde. Y este café está a 20 kilómetros de su trabajo». «Y el pedido es para dos», Rosario negó con la cabeza. «Adi, esto no tiene buena pinta». Quizá tenía de verdad una reunión de negocios. ¿En un café? ¿Con tarta de chocolate? Rosario le devolvió el cheque. «Escucha, ¿has pensado en seguirlo? Solo para salir de dudas». «¿Cómo que seguirlo?». «Bueno, ir a su lugar de trabajo, ver si realmente se queda allí, o esperar fuera de su casa, ver de dónde viene, averigua dónde pasa el tiempo». Adelaide negó con la cabeza. «No puedo espiar a mi marido. No estaría bien. Si no hay confianza entre nosotros, ¿qué sentido tiene el matrimonio?». «Pero la confianza tiene que ser mutua», objetó Rosario. «Si te mientes sobre el trabajo, ¿dónde está la confianza? A lo mejor lo he entendido mal. A lo mejor realmente tiene problemas en el trabajo y no quiere disgustarme. O quizá tiene otra mujer y no quiere disgustarte.
dijo Rosario con rigidez. Adi, te quiero mucho, pero a veces eres demasiado crédula. A los hombres se les da bien mentir cuando les beneficia. Emiliano no es así. Todos los hombres son así si se presenta la ocasión propicia. Rosario se terminó el café. Si realmente llega tarde al trabajo, ¿qué tiene de malo comprobarlo? Te dará tranquilidad. ¿Y si resulta que miente? Entonces es mejor saber la verdad que vivir una vida de tontos. Adelaida terminó su bocadillo en silencio, pensando en las palabras de su amiga. La idea de seguir a su marido le parecía humillante y equivocada. Pero, por otro lado, el cheque del café y la historia de Rosario sobre el encuentro con una chica extraña la mantenían alerta. No lo sé, dijo al fin. Tengo que pensármelo. No lo pienses mucho, le aconsejó Rosario. Cuanto antes sepas la verdad, mejor. Adelaida pasó el resto de la jornada reflexionando angustiosamente. Intentó recordar exactamente cuándo había comenzado el cambio en el comportamiento de su marido y se dio cuenta de que había empezado hacía unos 3 meses. Primero empezó a pasar más tiempo con el teléfono, luego empezó a cuidar su aspecto y después a quedarse hasta tarde en el trabajo. Beatriz la dejó irse a su hora habitual. De camino a casa, Adelaida paró en el supermercado y compró víveres para la cena: carne asada, patatas y ensalada. Pensó que por la noche intentaría hablar en serio con su marido para saber qué pasaba. En casa preparó la cena y esperó. A las 7:30 llamó Emiliano. Adi, otra vez llego tarde. Tengo que llevar una carga a Santa Fe mañana temprano. Estoy preparando los documentos y revisando la ruta. ¿A qué hora llegarás? Sobre las 10, creo. Tal vez un poco más tarde. De acuerdo. ¿Qué tipo de carga llevas? Lo de siempre. Materiales de construcción para el nuevo centro comercial. ¿Qué tipo de cosas? De todo, respondió irritado. Ladrillos, cemento, barras de refuerzo. ¿Para qué quieres los detalles? Simple curiosidad. Bueno, tengo que irme. Hasta luego. El teléfono se apagó. Adelaida se quedó con el teléfono en las manos, sintiéndose sola y confusa. Emiliano nunca se había molestado cuando ella le preguntaba por el trabajo. Al contrario, le gustaba dar detalles. Se sentó en el sofá y trató de analizar la situación con objetividad. Hechos. Su marido empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo 3 veces por semana, dejó de hablar de su trabajo con detalle, empezó a cuidar su aspecto, le encontraron en el bolsillo un recibo de una cafetería del centro de la ciudad y un amigo lo vio con una mujer extraña. Posibles explicaciones: problemas en el trabajo, ingresos extra, reuniones de negocios con clientes o adulterio. A las 10 de la noche, el marido seguía fuera. Adelaida calentó la cena, comió sola, limpió la cocina y se fue a la cama. Se tumbó en la oscuridad y escuchó los ruidos de la calle, esperando el familiar sonido de un motor. Emiliano regresó a las 12:30. Adelaida oyó cómo se abría la puerta principal, le oyó entrar en silencio en el cuarto de baño, oyó cómo se abría la ducha. Fingió estar dormida mientras él se tumbaba a su lado. Olía a jabón y colonia, pero bajo esos olores ella percibió algo más, un sutil aroma femenino. Por la mañana, durante el desayuno, le preguntó: ¿cómo van las cosas con el vuelo a Santa Fe? Bien, todo está listo. Salgo a las 5 de la mañana. ¿A qué distancia vas? 200 kilómetros de ida, 200 kilómetros de vuelta. La ruta de siempre. ¿Qué transportas exactamente? Materiales de construcción para el nuevo centro comercial, repitió lo que dijo ayer. Ladrillos, cemento. ¿Cuántas toneladas? No recuerdo exactamente. Está todo en los papeles. Emiliano habló sin levantar los ojos de su plato de huevos revueltos. Antes siempre sabía los detalles exactos de cada transporte, el peso de la carga, el número de palés, la dirección de entrega, el nombre del destinatario. Ahora respondía vagamente, como si no supiera lo que llevaba. Después de desayunar, hizo las maletas rápidamente y se marchó.
Adelaida miró por la ventana y se dio cuenta de que no iba en dirección al depósito, sino que giraba en sentido contrario, hacia el centro de la ciudad. Tal vez tenía que pasar por la oficina para recoger unos papeles o para ver a un cliente. Adelaida intentó encontrar una explicación razonable, pero la ansiedad iba en aumento. En la tienda, el día había transcurrido con normalidad. Algunos clientes, llegada de nuevos productos, inventario. Pero Adelaida era despistada, a menudo calculaba mal, olvidaba lo que decían los clientes. A las 7:30, cuando se disponía a cerrar la tienda, sonó el teléfono. Adelaida pensó que era Emiliano con un mensaje para que volviera de Santa Fe, pero en la pantalla aparecía un nombre desconocido: Carmen Figueroa. Hola, habla Adelaida Castillo. Sí, la escucho. Me llamo Carmen Figueroa, soy vecina de su madre, vivo enfrente. Siento molestarla tan tarde, pero a doña Magdalena le pasa algo. El corazón de Adelaida dio una punzada de ansiedad. ¿Qué le pasa a mamá? Hace 2 días que no sale del piso. Solemos saludarnos en el patio todas las mañanas cuando tendemos la colada. Pero ayer y hoy no estaba. Se me ocurrió ir a ver si pasaba algo. Llamé a su puerta y me contestó, pero tenía muy mal aspecto. ¿Cómo que mal? Está pálida, tiene los ojos nublados, no habla claro. Se queja de fiebre alta y mareos. También está delirando sobre su marido muerto, diciendo que vino y le dijo algo. Me ofrecía llamar a un médico o, al menos, a darle algún medicamento, pero se negó diciendo que todo se le pasaría solo. Ahora mismo voy. Adelaida ya estaba buscando en su bolso las llaves de la tienda. Muchas gracias por llamar, señora Carmen. Date prisa, niña. Creo que está muy enferma. A su edad no puedes dejar que se ponga enferma. Adelaida cerró rápidamente la tienda sin esperar a Beatriz. Le dejó una nota de explicación y se fue a casa de su madre. Magdalena vivía en el antiguo barrio de Española, a 20 minutos en autobús. Adelaida solía visitarla los domingos y a veces se dejaba caer entre semanas y estaba por el barrio. Su madre vivía sola en un pequeño piso de una habitación en la primera planta de una casa antigua. Desde la muerte de su padre, hacía 5 años, se había vuelto retraída y apenas salía de casa, excepto para ir a la tienda y a la clínica. Adelaida le sugería a menudo que se fuera a vivir con ellos, pero Magdalena se negaba, diciendo que estaba acostumbrada a su propia casa y que no quería avergonzar a nadie. En el autobús, Adelaida intentó llamar a Emiliano para informarle de la enfermedad de su madre, pero el teléfono no estaba disponible. Probablemente en la carretera, pensó, o en una zona con mala cobertura. En efecto, Magdalena parecía enferma. Abrió la puerta con una vieja bata de casa, la cara pálida y demacrada, los ojos brillando febrilmente. Tenía el pelo enmarañado y los labios secos. «Adi, hija mía», murmuró, «qué bien que hayas venido. Creo que tu padre vino ayer. Estaba junto a la cama y dijo algo sobre dinero. O tal vez fue un sueño, ya no lo sé. El padre de Adelaide murió hace 5 años de un ataque al corazón. Su madre deliraba claramente con fiebre alta. Adelaide le tocó la frente, caliente como una estufa. «Mamá, tienes mucha fiebre. Tenemos que llamar a un médico o a una ambulancia». «No necesito un médico, puedo arreglármela sola». Magdalena agitó las manos débilmente. «Solo es un resfriado. Me tomaré un té con miel y se me pasará». «¿Cuándo comiste por última vez?» «No me acuerdo. Ayer, creo. O anteayer». Adelaide entró en el piso y se quedó horrorizada. Normalmente su madre mantenía la casa en perfecto orden, todo limpio, planchado, guardado. Ahora todo era un desastre, platos sin lavar en el fregadero, polvo en los muebles, la cama sin hacer, cosas tiradas por el suelo. En la nevera no había casi nada, pan duro, leche agria, algunas verduras marchitas. Estaba claro que Magdalena llevaba varios días enferma y no podía cuidar de sí misma. «Mamá, no puedes quedarte sola así», dijo Adelaida con firmeza.
Vendrás a casa conmigo hasta que te mejores. Emiliano regresó de Santa Fe hacia las 11 de la noche, cuando Adelaida ya había acostado a su madre en su dormitorio y estaba haciendo la cama en el sofá del salón. Cuando vio las pertenencias de la desconocida en el pasillo y oyó toses procedentes del dormitorio, frunció el ceño. ¿Qué ocurre?, preguntó quitándose la chaqueta. Mamá está enferma. Un vecino llamó para decir que estaba muy enferma. La he traído a casa. Emiliano entró en el dormitorio donde Magdalena yacía bajo una manta, pálida y debilitada. La saludó cortés pero fríamente. Le preguntó cómo se encontraba. Cuando entraron en la cocina, su disgusto era evidente. Adi, podías haberme avisado. No estoy preparada para tener a una persona enferma en casa. Es mi madre, y no tiene a dónde ir. ¿Has pensado en llamar a un médico? ¿Por qué traerla aquí? Se niega a ver a un médico. Dice que puede arreglársela sola, pero no se la puede dejar sola en su estado. Emiliano se frotó la frente, claramente molesto. ¿Cuánto tiempo se quedará con nosotros? Hasta que se recupere. Unos días, quizá una semana. Bien, gruñó. Ahora tengo que dormir en el sofá. Lo siento, pero no hay otra manera. Solo hay un dormitorio. Emiliano negó con la cabeza, pero no discutió. Se duchó y se tumbó en el sofá, jugueteando con las almohadas y la manta de forma demostrativamente ruidosa. Adelaida se levantó varias veces durante la noche para ver cómo estaba su madre. Tenía fiebre alta, Magdalena deliraba y daba vueltas en la cama. Por la mañana, Adelaida llamó a la tienda y pidió a Beatriz que la dejara irse de baja. La dueña accedió a regañadientes. Hacía mucho calor en la tienda, preparando las rebajas de otoño. Pero las circunstancias familiares son las circunstancias familiares. Emiliano desayunó en silencio, claramente privado de sueño tras una noche en el sofá. Adelaida intentó animarle, prometiéndole que su madre se recuperaría pronto y todo volvería a la normalidad, pero él se limitó a asentir sin levantar los ojos del plato. «Hoy volveré a llegar tarde», dijo, preparándose para ir a trabajar. «Tengo un nuevo cliente, tengo que recorrer algunos lugares, hacer rutas. Me alegro, intentaré que mamá no interfiera en tu descanso». Cuando se fue, Adelaida se ocupó de su madre. Preparó caldo de pollo, hizo té de hierbas con miel, le dio antipiréticos. Magdalena estaba débil, pero ya no deliraba. Su temperatura había bajado un poco. «Lo siento, hija mía, por las molestias que te estoy causando», susurró. «Sé que Emiliano no está contento. No le hagas caso, solo está cansado del trabajo. Antes era más amable conmigo». Era verdad. En los primeros años de matrimonio, Emiliano trataba bien a mi suegra, la ayudaba con las reparaciones, la llevaba a las casas de campo de sus parientes, le hacía regalos en vacaciones. El año pasado se volvió notablemente más frío, se comunicaba con Magdalena formalmente, sin la calidez de antes. Adelaida lo achacó al cansancio y a problemas en el trabajo. Ahora se daba cuenta de que el cambio había comenzado casi al mismo tiempo que su comportamiento general. El día transcurrió al cuidado de la enferma. Adelaida preparó medicinas, dio de comer caldo a su madre, cambió la ropa de cama y ventiló la habitación. Por la tarde Magdalena mejoró notablemente. Bajó la temperatura, apareció el apetito, incluso pidió que le leyeran en voz alta. Emiliano volvió a las 10:30, cansado e irritado. Cenó en la cocina, evitando entrar en el dormitorio. Cuando Adelaida le sugirió que visitara a su madre, él la rechazó. «No quiero contagiarme. Mañana tengo un vuelo importante. Ya se está recuperando. Su temperatura es casi normal. Me da igual. Es mejor esperar a que se recupere del todo». Durante los días siguientes se estableció una cierta rutina. Adelaida pasaba todo el día cuidando de su madre, cocinando, manteniendo la casa en orden. Emiliano iba a trabajar temprano por la mañana y volvía tarde por la noche, explicando los retrasos con los nuevos clientes, los vuelos adicionales, los problemas con la tecnología.
Magdalena se recuperó rápidamente. Al tercer día ya se levantaba de la cama, empezaba a pasear por el piso y ayudaba a Adelaida con las tareas domésticas, pero Emiliano seguía evitando el contacto con ella por miedo a una infección. «¿Tal vez debería irme a casa?», preguntó Magdalena. «Estoy casi sana y Emiliano se siente claramente incómodo con mi presencia». «Solo un par de días más, mamá. Vamos a asegurarnos de que estás totalmente recuperada». Adelaida no quería dejar marchar a su madre, no solo porque estuviera preocupada por su salud. Se sentía necesaria, útil en la casa con su madre enferma, y también la presencia de Magdalena la distraía de los pensamientos ansiosos sobre el comportamiento de su marido. Pero estos pensamientos aún no la dejaban en paz. Emiliano seguía llegando tarde, respondiendo a preguntas de una sola palabra sobre el trabajo, evitando la conversación. A veces le oía hablar por teléfono en voz baja en el cuarto de baño o en el balcón. Cuando ella le preguntaba con quién hablaba, él decía que con compañeros o clientes. También empezó a cuidarse más. Todas las mañanas se afeitaba a conciencia, se echaba colonia cara y se ponía sus mejores galas. Decía que quería causar buena impresión a los nuevos clientes. Al quinto día de la enfermedad de Magdalena, se produjo un incidente que terminó de convencer a Adelaida de que algo le pasaba a su marido. Por la mañana, mientras Emiliano se preparaba para ir a trabajar, sonó su teléfono en la mesa del recibidor. Él estaba en el baño afeitándose y Adelaida en la cocina preparando el desayuno. La llamada fue larga, insistente. «Emily, tu teléfono está sonando», gritó. «No lo cojas», contestó desde el cuarto de baño. «Ahora mismo voy». Pero el teléfono seguía sonando. Adelaida se acercó a la mesa para acercarle el teléfono a su marido y echó un vistazo a la pantalla. Era alguien llamado Santiago Ramírez, pero ese nombre no le decía nada. La llamada terminó. Unos segundos después llegó un mensaje. La pantalla se iluminó y Adelaida vio el texto. «Cariño, estoy deseando verte esta noche. Echo de menos tus brazos. Tuya Leti». A Adelaida se le paró el corazón. Releyó el mensaje varias veces, incapaz de creer lo que veían sus ojos. «Cariño, echo de menos tus brazos. Tu Leti». Estaba claro que no era un mensaje de trabajo de un colega o un cliente. Adelaida sacó rápidamente su teléfono y tomó una foto de la pantalla de su marido. Le temblaban las manos de emoción y rabia. Luego volvió a dejar el teléfono sobre la mesa y regresó a la cocina, intentando parecer tranquila. Emiliano salió del cuarto de baño, cogió el teléfono y consultó rápidamente los mensajes. Su rostro se tensó por un momento, pero enseguida se recompuso. «¿Quién ha llamado?», preguntó Adelaida sirviéndose el café. «Santiago, del departamento vecino. Habían quedado para volar juntos». «¿Qué ha dicho?», preguntó por la hora de la reunión. Emiliano desayunó rápidamente y se marchó a trabajar. Adelaida le siguió con la mirada, sintiendo una mezcla de dolor, rabia y confusión. Ahora lo sabía con certeza. Su marido tenía otra mujer. Todo el día estuvo distraída, atendiendo mecánicamente a su madre, cocinando, limpiando la casa. Sus pensamientos giraban en torno al descubrimiento de la mañana. ¿Quién es Leti? ¿Cuánto tiempo llevaban liados? ¿Su relación es seria o solo una aventura? Magdalena se dio cuenta del estado de su hija. «Adi, estás pálida. ¿Estás enferma?» «No, mamá, estoy bien. Solo estoy cansada». «Tal vez deberías descansar. Ya casi estoy bien para cuidarme sola». «No te preocupes, mañana viene Rosario. Rosario viene mañana, tendremos una pequeña charla con ella». Adelaida concertó una cita con su amiga. Necesitaba a alguien con quien compartir sus sospechas y de quien pedir consejo. Emiliano volvió especialmente tarde aquel día, a las 12:30. Estaba de buen humor, incluso tarareaba algo en voz baja mientras se duchaba. Adelaida se tumbó en la cama junto a su madre y escuchó los sonidos, sintiendo que las entrañas le hervían de rabia. La engaña, pasa tiempo con otra mujer y luego vuelve a casa de muy buen humor,
como si no pasara nada. Finge estar molesto por la presencia de su suegra enferma, pero en realidad es probable que incluso se sienta cómodo, un motivo más para llegar tarde a casa y dormir por separado. Al día siguiente, Rosario vino después del trabajo. Se sentaron en la cocina, hablando en voz baja para no molestar a la descansada Magdalena. «¿Cómo van las cosas con Emiliano?», le preguntó su amiga. «¿Decidiste seguirle?». «No tuve que hacerlo». Adelaida sacó su teléfono y mostró la imagen del mensaje. Él mismo se delató. Rosario escrutó la captura de pantalla. «¿Echas de menos tus manos?». Ella negó con la cabeza. Ya no había ninguna duda. Definitivamente tiene una amante. También la había puesto en su teléfono a nombre de un hombre, Santiago Ramírez. Cree que soy estúpida y no me doy cuenta. Es un movimiento clásico. Muchos hombres lo hacen. ¿Qué crees que debería hacer ahora? Rosario se lo pensó un momento. Puedes hablar con él directamente. Enséñale el mensaje y exígele una explicación. ¿Y si lo niega? ¿Dice que es una broma o un error? Entonces necesitarás pruebas más contundentes. Podrías seguirle, averiguar quién es Leti, dónde se reúnen. No quiero convertirme en investigador privado. Entonces puedes esperar. Tarde o temprano cometerá otro error y tendrás pruebas contundentes. Adelaida terminó su té en silencio, pensando en las palabras de su amiga. Quería montarle un escándalo a su marido de una vez, exigirle la verdad, averiguarlo todo hasta el final. Pero al mismo tiempo temía un conflicto abierto. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si todo tenía una explicación inocente? «¿Sabes?», dijo Rosario, «quizá deberíamos averiguar quién es esa Leti. Por lo menos averiguar su apellido, su edad, dónde trabaja. ¿Y cómo lo haces?». La próxima vez que veas su mensaje, intenta pulsar el número. A veces el teléfono mostrará información adicional sobre el contacto. ¿Y si Emiliano se da cuenta? Dirá que lo pulsó sin querer, queriendo darle el teléfono. Adelaida asintió. El plan parecía razonable. Realmente quería saber más sobre su rival. Desde que Rosario se había marchado, había seguido dándole vueltas a la situación. Ahora que sus sospechas se habían confirmado, tenía que decidir qué hacer. Perdonar y fingir que no sabía nada. Intentar luchar por su marido o pedir inmediatamente el divorcio. Pero primero quería entender el alcance de la aventura. Si es solo una aventura, quizá merezca la pena intentar salvar el matrimonio. Y si se trata de una relación seria, no tiene sentido aferrarse a un hombre que ya ha hecho su elección. Emiliano llegó aquella noche a la hora de siempre, sobre las 10. Estaba tranquilo, incluso un poco cariñoso con su mujer. Preguntó por la salud de su suegra, alabó la cena, contó un par de incidentes divertidos del trabajo. Adelaida interpretaba el papel de esposa atenta, pero por dentro todo le hervía. Quería gritar, llorar, romper los platos, pedir explicaciones, pero se contuvo, consciente de que aún no estaba preparada para una confrontación abierta. Durante la cena, Emiliano miró varias veces el teléfono que tenía junto al plato. Cuando la pantalla se iluminaba con mensajes entrantes, los comprobaba rápidamente, pero procuraba hacerlo con discreción. Adelaida también mantuvo la vista fija en el teléfono, esperando ver otro mensaje de Santiago Ramírez. Pero no llegó ningún mensaje nuevo. ¿Mucho trabajo?, preguntó ella, notando su atención al teléfono. Sí, los clientes siempre piden más detalles, tiempos de entrega, rutas, precios. Ya veo. Después de cenar, Emiliano fue a ducharse y dejó el teléfono sobre la mesa de la cocina. Adelaida luchó consigo misma durante unos minutos, luego cogió rápidamente el teléfono e intentó desbloquearlo. Pero la pantalla estaba protegida con contraseña. Emiliano nunca había puesto una contraseña en el teléfono. Dijo que era inconveniente e innecesario. Una prueba más de que tenía algo que ocultar. Aquella noche, cuando su marido se durmió en el sofá, Adelaida permaneció despierta largo rato, reflexionando sobre los hechos. El panorama estaba ahora bastante claro.
Emiliano tenía una amante llamada Leti, con la que se reunía con el pretexto de retrasos en el trabajo. Es bastante cuidadoso. La registra con nombre de hombre, pone una contraseña en el teléfono, inventa explicaciones plausibles para sus ausencias, pero tarde o temprano cometerá un error, y entonces estará lista para actuar con decisión. Mientras tanto, hay que tener paciencia y seguir observando, y pensar en su futuro. ¿Será capaz de perdonar la traición? ¿Querrá luchar por su marido? ¿O es mejor empezar inmediatamente a preparar el divorcio? Aún no había respuestas a estas preguntas, pero Adelaida sabía una cosa con certeza: vivir en la ignorancia y fingir que todo es normal ya no lo hará. Al final de la primera semana, Magdalena ya se sentía mucho mejor. Por fin le había bajado la fiebre, había recuperado el apetito, se levantaba de la cama y ayudaba a Adelaida en casa. Lavaba los platos, doblaba la ropa y preparaba comidas sencillas. Decía que no podía quedarse de brazos cruzados cuando su hija la cuidaba tanto. Emiliano aún mantenía las distancias con su suegra, alegando miedo a la infección, aunque era obvio que el peligro había pasado. La saludaba cortésmente, preguntaba por su bienestar, pero procuraba no permanecer mucho tiempo en la misma habitación. Adelaida seguía de baja, aunque ya no necesitaba cuidados constantes. Aprovechó este tiempo para observar más de cerca el comportamiento de su marido en busca de una mayor confirmación de sus sospechas. Emiliano seguía llegando tarde, explicándolo con trabajo, pero ahora Adelaida se fijaba en detalles que antes le habían pasado desapercibidos, como el hecho de que siempre se duchaba nada más llegar a casa, se lavaba las manos a conciencia con agua y jabón y mandaba la ropa directamente a la lavadora. Decía que se sentía sucio después de trabajar con camiones, pero nunca antes había sido tan pedante. También empezó a mirar mucho el móvil, incluso cuando creía que nadie lo veía. Durante la cena, antes de acostarse, por la mañana en el desayuno. Leía los mensajes con una leve sonrisa que ocultaba rápidamente al notar la mirada de su mujer. Una mañana, mientras Emiliano se preparaba para ir a trabajar y Adelaida preparaba el desayuno de su madre, su teléfono vibró sobre la mesa. Estaba en el baño y Adelaida miró involuntariamente la pantalla. Llegaba un mensaje del mismo Santiago Ramírez. No puedo pensar en otra cosa que no sea anoche. Estuviste increíble. Adelaida sintió un nudo en el estómago. Hizo una foto rápida de la pantalla y se apartó de la mesa. Cuando Emiliano salió del baño, consultó su teléfono y sonrió satisfecho. ¿Buenas noticias?, preguntó Adelaida tratando de sonar indiferente. Sí, un cliente ha confirmado un gran pedido. Habrá una buena gratificación. Miente con tanta facilidad y naturalidad, pensó Adelaida. Me pregunto cuánto tiempo lleva ocurriendo esto. ¿Y cómo es posible que no se haya dado cuenta de nada? En la segunda semana de enfermedad de Magdalena, ocurrió un hecho que cambió radicalmente la actitud de Emiliano hacia su suegra. Por la noche, durante la cena, cuando toda la familia se reunía en torno a la mesa, una ocasión poco frecuente últimamente, Magdalena habló de repente de sus asuntos. «Sabéis, hijos, mientras estuve enferma pensé mucho en la vida», dijo, dejando a un lado la cuchara, sobre el hecho de que una persona puede irse en cualquier momento y hay que tener tiempo para poner las cosas en orden. «Mamá, no hables de cosas malas», le tocó a Adelaida el brazo. «Estás mejor, te pondrás bien». «Claro que irá bien», sonrió Magdalena, «pero aún tienes que pensar en el futuro. Así que he decidido reescribir mi testamento». Emiliano, que estaba distraído cogiendo patatas con el tenedor, levantó la cabeza. «¿Un testamento?», volvió a preguntar. «Sí, antes todo estaba solo a nombre de Adelaida, la casa, los ahorros, todo. Pero ahora me doy cuenta de que está mal. Tú también eres de la familia, Emiliano. Tú también cuidas de nosotros». Adelaida miró a su madre sorprendida. ¿De qué clase de cuidados estamos hablando? Emiliano ni siquiera quería entrar en la habitación de su suegra enferma.
Mamá, no tienes por qué. No, necesariamente, la interrumpió Magdalena. Ya he ido al notario, mientras tú ibas a la tienda. Lo he vuelto a escribir todo. Ahora compartiréis la casa y los ahorros a partes iguales. Estáis casados, tenéis que compartirlo todo. Emiliano miró atentamente a su suegra, con un nuevo interés en sus ojos. ¿Cuánto? Lo siento, no quería ser inmodesto. No es nada. Magdalena hizo un gesto con la mano. La casa vale ahora 200.000, quizá más. Además, la libreta de ahorros ha acumulado 600.000. Son casi 2 millones de pesos. Recibiréis 1 millón cada una. Adelaida sabía que su madre vivía modestamente, economizando en todo, pero no tenía ni idea de que tuviera unos ahorros tan importantes. Su padre había trabajado toda su vida como capataz en una fábrica, su madre cosía en casa. Por lo visto, ahorraban hasta el último peso. Emiliano dejó a un lado el tenedor y miró a su suegra con renovado respeto. Doña Magdalena, es usted muy generosa, pero yo no soy miembro de la familia por sangre. Pero eres miembro de la familia por amor, sonrió la anciana. Y entonces, si me pasa algo, Adelaida y tú podréis comprar un piso normal, no alquilar el de otra persona para el resto de vuestra vida. Mamá, no digas si pasa algo, refunfuñó Adelaida. Vivirás mucho tiempo. Claro que sí, pero tienes que planearlo con antelación. Aquella noche Emiliano se mostró inusualmente atento con su suegra. Le preguntó si necesitaba algo, si tenía frío, si quería otra almohada. Cuando Magdalena dijo que estaba un poco cansada, se ofreció a ayudarla a ir al dormitorio. «¡Qué yerno tan cariñoso tengo!», dijo la anciana con dulzura. «Adelaida, eres una mujer afortunada. Si lo supieras», pensó Adelaida, observando la repentina consideración de su marido. Al día siguiente, Emiliano llegó puntual a casa por primera vez en mucho tiempo. Trajo flores para su suegra y una caja de bombones caros. «¿Qué clase de vacaciones son estas?», Adelaida se sorprendió. «No son vacaciones, solo quiero que Magdalena se recupere pronto». Magdalena se emocionó hasta las lágrimas. Dijo que Emiliano era un hombre de oro, que Adelaida tenía suerte de tener a su marido. Adelaida asintió y sonrió, pero por dentro todo hervía de rabia. Ahora se daba cuenta de lo que había ocurrido. Tras enterarse de la herencia, Emiliano había decidido ser un yerno modelo. Necesitaba dinero, quizá para su amante, quizá para empezar una nueva vida. Y aquí un regalo tan afortunado del destino. En los días siguientes su comportamiento cambió por completo. Ya no se quejaba de dormir en el sofá. No tenía prisa por salir de casa por la mañana. Se interesaba por el bienestar de su suegra, preguntaba por su pasado, por el trabajo de su padre, por cómo habían ahorrado tanto dinero. Su marido era muy ahorrador, dijo Magdalena durante la cena. Nunca gastaba demasiado, lo guardaba todo para un día lluvioso. Solía decir: «Magda, no sabemos lo que pasará mañana, tenemos que tener un colchón de seguridad». Era un hombre sabio, convino Emiliano. Es una pena que no le pillara. «Le habrías encantado», dijo Magdalena con seguridad. «Eres igual de responsable y cariñosa». Adelaida apenas pudo contener la risa. ¿Responsable y cariñosa? ¿Un hombre que engaña a su mujer y miente sobre el trabajo? Pero lo más repugnante comenzó unos días después. Emiliano empezó de repente a mostrar a su suegra un cuidado exagerado. Constantemente le preguntaba si necesitaba algo, si estaba cansada, si dormía bien. Y lo más importante, adquirió la costumbre de llevarle el té antes de acostarse. Todas las noches, a las 10:30, preparaba té negro fuerte con azúcar y limón, como le gustaba a Magdalena, y se lo servía solemnemente en su dormitorio. «Magdalena, tu té está listo», decía al entrar con una bandeja. «Acabo de prepararlo, aún está caliente». «Gracias, hijo mío», respondió la anciana con gran emoción. «Nunca nadie había sido tan atento conmigo».
Adelaida observó este ritual con creciente recelo. Antes, Emiliano nunca había preparado té. Decía que no sabía cómo, que se limitaba a verter agua hirviendo sobre la bolsita. Ahora trasteaba en la cocina durante 15 minutos seguidos, midiendo cuidadosamente la infusión, vigilando la temperatura del agua. Y otra rareza, siempre insistía en que Magdalena bebiera el té inmediatamente mientras estaba caliente. El té frío no es bueno, le explicaba. Destruye las vitaminas. Magdalena bebió obedientemente el té hasta el fondo y alabó a Emiliano por su cuidado, y cogió la taza vacía y la lavó a conciencia, sin dejársela a Adelaida. «¿Por qué no me dejas lavar los platos?», preguntó un día Adelaida. «No quiero someterte a ningún esfuerzo innecesario. Ya haces suficientes tareas domésticas». La respuesta sonaba razonable, pero había algo en el comportamiento de su marido que resultaba alarmante. Esta ostentosa preocupación surgió demasiado de repente y fue demasiado ostentosa. Adelaida también se dio cuenta de que Magdalena siempre dormía profundamente después de la merienda. Su madre solía despertarse a menudo en mitad de la noche, levantarse para ir al baño, pedir un trago de agua. Ahora dormía hasta por la mañana, incluso roncando, lo que no era habitual en ella. «Debe de ser su cuerpo que se recupera de la enfermedad», explicó Emiliano cuando Adelaida compartió su observación. «Dormir profundamente es bueno». Al final de la segunda semana, Magdalena se había recuperado. Se levantaba temprano por la mañana, preparaba el desayuno para toda la familia, limpiaba el piso e incluso iba a hacer la compra. «Estoy completamente sana», anunció durante la cena. «Mañana me mudaré a mi propia casa. Dejaré de molestarte». «Mamá, tú no molestas», protestó Adelaida. «Quédate unos días más». «No, niños, necesitáis vuestra intimidad, y ya estoy echando de menos mi casa». Emiliano parecía decepcionado. «Doña Magdalena, quizá no deberíamos precipitarnos. ¿Y si la enfermedad vuelve?» «No volverá, me siento bien. Entonces al menos déjame llevarte a casa y ayudar con la limpieza. Estoy seguro de que hay mucho que hacer». «Gracias, hijo, pero puedo arreglármela sola. Adelaida te ayudará». Esa tarde, Emiliano fue particularmente insistente con el té de la tarde. «Te prepararé el té por última vez en nuestra casa», dijo con una sonrisa. «Tenemos que celebrar la ocasión». Trajo el té en una hermosa taza que normalmente solo se sacaba para los invitados. El té era más fuerte de lo habitual, con un sabor especialmente intenso. «Está delicioso», alabó Magdalena. «Y fuerte, es vigorizante». «Es de un tipo especial», explicó Emiliano. «Lo he comprado especialmente para ti». Magdalena se bebió el té por completo y le entregó la taza vacía a su yerno. «Gracias por todo, hijo. Has sido muy amable conmigo». «De nada, doña Magdalena. Ha sido un honor». Cogió la taza y se fue a la cocina. Adelaida ayudó a su madre a acostarse, le dio un beso de buenas noches y fue a prepararse para dormir. Magdalena durmió especialmente profundamente aquella noche. Ni siquiera respondió cuando Adelaida entró a ver cómo estaba. Su respiración era tranquila y constante y su rostro estaba sereno. Por la mañana, Adelaida se despertó con la luz del sol entrando por las cortinas. Eran las 9:30, no se había despertado. Emiliano ya se había ido a trabajar, dejando una nota en la que decía que no quería despertarla. Adelaida se levantó rápidamente para preparar el desayuno de su madre. Miró hacia el dormitorio. Magdalena seguía dormida. Era extraño, su madre solía levantarse temprano. «Mamá», llamó en voz baja. «Mamá, despierta». Magdalena no contestó. Adelaida se acercó y le tocó el hombro. «¿Mamá?». El hombro estaba frío. Adelaida sintió que se le paraba el corazón. Agarró el brazo de su madre. No tenía pulso. Luego le puso la oreja en el pecho. No había latido. «¡Mamá!», gritó. «¡Mamá, despierta!». Pero Magdalena no se despertó. Estaba inmóvil con la cara de cera y los labios ligeramente azulados. Era evidente que estaba muerta.
Adelaida cogió el teléfono con manos temblorosas y marcó el número de la ambulancia. «¿Ambulancia? Venga enseguida. Mi madre. No respira. Creo que está muerta». La dirección, el piso, las indicaciones, lo dijo todo en automático, sin darse cuenta de lo que pasaba. Su madre estaba sana, ayer se encontraba bien, se iba a casa. ¿Cómo podía haber muerto de la noche a la mañana? Los médicos llegaron 20 minutos después. Un médico anciano examinó a Magdalena, le tomó el pulso, escuchó su corazón, le iluminó los ojos con una linterna. «La muerte se produjo hacia las 2 de la madrugada», dijo compasivo. «Insuficiencia cardíaca aguda, por lo que parece. Ocurre a su edad. Pero estaba sana». Adelaide sollozó. «Ayer estábamos hablando, riendo. Ella quería irse a casa». «Por desgracia, los infartos pueden ocurrir de repente», explicó el médico. «Sobre todo después de una enfermedad. El cuerpo está debilitado. El corazón no puede soportar el esfuerzo». Redactó un certificado de defunción. Explicó qué documentos había que redactar y a dónde había que ir para el funeral. Adelaida asintió, pero no entendía lo que decía. Tenía la cabeza nublada y le zumbaban los oídos. Cuando los médicos se marcharon, se quedó sola con el cuerpo de su madre. Se sentó junto a la cama, le cogió la mano fría y lloró. No podía creer que hacía solo unas horas esa mano hubiera estado caliente, que su madre le hubiera sonreído, agradecido sus cuidados, hecho planes para mañana. A las 12:30 llegó Emiliano. Al oír la noticia se puso pálido, se sentó en el sofá y se cubrió la cara con las manos. «Dios mío», susurró. Estaba sana. ¿Cómo podía haber ocurrido? El médico dijo que había sido un infarto. Su cuerpo estaba debilitado tras la enfermedad. Emiliano se acercó a la cama y miró a su suegra muerta. Las lágrimas le corrían por la cara. «Era una buena mujer», dijo en voz baja. «No merecía acabar así». Adelaida miró a su marido entre lágrimas. Su dolor parecía sincero. Quizá había sido injusta con él. Quizás su preocupación por su suegra le venía realmente del corazón y no por una herencia. Pero en el fondo, alguna voz le susurraba que la muerte de su madre había sido demasiado oportuna, demasiado conveniente para un hombre que necesitaba dinero urgentemente. Los 3 días siguientes a la muerte de su madre los había pasado preocupada por los preparativos del funeral. Había que redactar documentos, encargar un ataúd, hacer arreglos con el tanatorio, encontrar un sacerdote, avisar a parientes y conocidos. Adelaida hizo todo esto mecánicamente, como en un sueño. El dolor era tan agudo que a veces se olvidaba de respirar. Emiliano ayudó en la organización, se ocupó de todos los asuntos monetarios, hizo arreglos con el servicio funerario, encargó coronas de flores y una cena conmemorativa. Fue discreto y delicado, apoyando a su mujer cuando rompía a llorar. «No te preocupes tanto», le dijo abrazándola. Doña Magdalena había vivido una vida decente. No sufrió, falleció mientras dormía. Adelaida asintió, acurrucándose contra su marido. En momentos así, el adulterio parecía un problema sin importancia, lejano. Lo que importaba era el dolor de haber perdido a su madre. Pero a veces, entre lágrimas, recordaba el extraño comportamiento de Emiliano en los últimos días de vida de Magdalena, de su repentina solicitud, de su insistencia en la merienda, de lo profundamente que había dormido su madre después de aquella merienda. El médico dijo que la causa de la muerte fue una insuficiencia cardíaca aguda. Eso es posible a cualquier edad, especialmente después de una enfermedad. Pero ¿por qué ahora, cuando Magdalena ya se había recuperado y se iba a casa? ¿Y por qué ahora, después de haber reescrito su testamento? Adelaida trató de alejar esos pensamientos. Sospechar que su marido había asesinado a su propia suegra era monstruoso. Pero las dudas la roían, la mantenían alerta. El funeral estaba previsto para el jueves. La noche anterior, Adelaida fue al tanatorio a despedirse de su madre. Quería estar a solas con ella, sin miradas indiscretas ni palabras de consuelo.
Emiliano le propuso ir juntos, pero ella se negó. Necesito estar a solas con mamá. No te ofendas. Claro que lo entiendo. Pero no te quedes mucho tiempo, ¿vale? Y llámame cuando estés de camino a casa. El depósito de cadáveres estaba en las afueras de la ciudad, en un viejo edificio de una planta junto al hospital. Adelaida llegó a las 6 de la tarde, cuando el sol ya se ocultaba en el horizonte. El pasillo olía a formol y a flores marchitas. Magdalena yacía en un ataúd abierto en la pequeña sala de despedidas. Tenía el rostro sereno y los brazos cruzados sobre el pecho. El personal del tanatorio había hecho un buen trabajo. Su madre parecía estar durmiendo. Adelaida colocó un ramo de crisantemos blancos, las flores favoritas de Magdalena, junto al ataúd y se sentó en la silla contigua. La habitación estaba en silencio. Solo se oían voces apagadas a lo lejos. «Lo siento, mamá», susurró, mirando el rostro muerto. «Siento no haberte mantenido a salvo. Siento no haber estado a tu lado cuando te morías». Las lágrimas corrieron por sus mejillas, pero no se las secó. Quería llorar hasta el final, para quitarse el peso de encima. «Te echo tanto de menos. No sé cómo viviré sin ti. Eras la única persona realmente cercana a mí». A las 7:30 sonó el teléfono. El nombre de Emiliano apareció en la pantalla. Adelaida pensó que estaba preocupado y quería saber cómo se encontraba. «Hola», dijo en voz baja para no romper el silencio. «Cariño, he envenenado a esa vieja bruja». La voz alegre de Emiliano la golpeó como una bofetada. «Ahora toda la herencia será mía. 1,5 millones de pesos. Podremos comprar un departamento en el centro y ir a Europa. Hasta podré comprar mi propia camioneta». Adelaida se quedó helada, incapaz de creer lo que oía. Su corazón latía tan fuerte que creyó oírlo en las habitaciones vecinas. «¿Te imaginas cómo ha acabado?», continuó Emiliano sin darse cuenta del silencio al otro lado de la línea. «Ella misma reescribió el testamento, me lo legó todo a mí, y yo solo ayudé a la naturaleza. Unas gotas de raticida en el té y ninguna sospecha. El médico ni siquiera lo comprobó, solo anotó infarto». Adelaida contempló el cadáver de su madre y escuchó a su marido jactarse de haberla matado. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el teléfono. «Eres brillante, Leti», continuó Emiliano. «Lo del veneno fue idea tuya, y lo del té antes de acostarse también. La vieja tonta ni siquiera se dio cuenta. Se lo bebió, me dio las gracias, alabó mis cuidados. Si hubiera sabido que estaba bebiendo su propia muerte». Emiliano rió, la risa satisfecha y triunfante de un hombre que ha logrado su objetivo. «Ahora podemos planear nuestra boda, querida. Me divorciaré de Adelaida, me llevaré mi mitad del dinero y empezaré una nueva vida contigo. No más reuniones secretas, no más mentiras. Estaremos juntos oficialmente». Hubo una pausa en el auricular. Al parecer Emiliano esperaba una respuesta. Entonces su voz se volvió ansiosa. «¿Vuela? ¿Me oyes? ¿Por qué estás callada?». Adelaida miró con cautela la pantalla del teléfono. En la parte superior de la pantalla había un icono de grabación de llamadas, una función que había activado hacía meses para grabar las llamadas de negocios importantes y que había olvidado apagar. Emiliano se dio cuenta de que algo iba mal. «Fly, ¿estás ahí? Di algo». Adelaida pulsó en silencio el botón de desconexión. La pantalla se apagó y la habitación quedó en completo silencio. Se quedó mirando el teléfono entre las manos, sin comprender del todo lo que había ocurrido. Su marido había llamado a su amante para jactarse del asesinato, pero había marcado accidentalmente su número, y ahora ella tenía una grabación de su confesión. Al cabo de 1 minuto, el teléfono volvió a sonar. «Emiliano». Adelaide no contestó. Entonces, otra vez. Y volvió a sonar. Apagó el sonido y guardó el teléfono en el bolso. Se quedó un rato sentada, mirando a su madre. El shock era tan intenso que no sintió dolor ni rabia, solo vacío y frialdad en su interior. Así que sus sospechas eran ciertas.
Emiliano envenenó a Magdalena por dinero. Lo planeó con su amante. Fingir ser un yerno cariñoso, llevarle té envenenado, esperar a que muriera. Y luego se divorciaría de su esposa, tomaría la mitad de la herencia y construiría una nueva vida con esta Leti. «Mamá», susurró Adelaida, «ahora sé la verdad y no dejaré que lo haga». Estaba oscureciendo. Adelaida besó la frente fría de su madre, colocó las flores junto al ataúd y salió del depósito. En el camino de vuelta pensó qué hacer a continuación. Tenía una grabación de la confesión. ¿Sería suficiente para la policía? ¿La creerían? ¿O diría Emiliano que era una broma, que le habían malinterpretado? Tiene que tener cuidado. No demostrar que sabe algo. Esperar hasta después del funeral y entonces decidir cómo proceder. En casa, Emiliano la esperaba en el pasillo. Estaba pálido, ansioso. «Adi, ¿dónde has estado? Te he llamado 100 veces». «Lo siento, no te oía. Hay una mala conexión en el depósito. ¿Cómo te encuentras? ¿Quieres un poco de valeriana?» «No, gracias. Estoy muy cansada». Entró en el dormitorio sin mirar a su marido. Tenía que serenarse, actuar con naturalidad. Él aún no debía saber que había sido descubierto. «Adi», Emiliano entró a continuación, «me doy cuenta de lo difícil que es para ti, pero intenta aguantar. Mañana es el funeral, tienes que ser fuerte». «Lo soy. ¿Quieres que te prepare un té? ¿Una infusión relajante?» Adelaida se encogió interiormente al oír la palabra té. Ahora sabía lo que podía contener el té de Emiliano. «No lo necesito, prefiero tumbarme». «Claro, descansa. Iré a comprobar de nuevo que todo esté listo para mañana». Salió, cerrando la puerta. Adelaida se tumbó en la cama y sacó su teléfono. Encontró la grabación de la conversación y volvió a escuchar. «Cariño, he envenenado a esa vieja bruja. Ahora toda la herencia será mía». La voz era clara, las palabras nítidas. No había duda de quién hablaba y de qué hablaba. Era una confesión completa de asesinato. Adelaide guardó la grabación en varios sitios, en la memoria del teléfono, en la nube, y se la envió por correo electrónico. Necesitaba asegurar esta prueba. Estuvo despierta toda la noche, pensando en cómo seguir adelante con su vida. El hombre que mató a su madre dormía a su lado, fingiendo ser un yerno afligido, pero en realidad celebrando el éxito de su plan. Por la mañana, Emiliano se mostró especialmente atento con su mujer. Preparó el desayuno, la ayudó a elegir un vestido negro para el funeral, le sugirió que tomara un sedante. «Hoy es un día duro», le dijo, «pero nos las arreglaremos. Debemos despedir a doña Magdalena con dignidad». Adelaida asintió, interpretando el papel de hija desconsolada. En realidad estaba llena de rabia. Quería gritar, pegarle, pedirle explicaciones, pero se contuvo. El funeral comenzó a las 11 de la mañana. Había mucha gente, vecinos, antiguos colegas de su padre, parientes lejanos a los que Adelaida solo había visto en bodas y funerales. Emiliano estuvo impecable. Apoyó a su esposa, aceptó las condolencias, dijo las palabras adecuadas sobre lo buena mujer que era Magdalena. Incluso lloró durante el funeral, lágrimas de verdad que todo el mundo vio. Pero ahora Adelaida sabía la verdad. Aquellas lágrimas no eran de pena, sino de alivio. Había hecho su trabajo, había conseguido lo que quería. En el cementerio, mientras bajaban el ataúd a la tumba, Emiliano rodeó a su mujer con el brazo y le susurró al oído: «Ahora está en un mundo mejor. Se acabó el sufrimiento». Adelaida estuvo a punto de soltarse de su abrazo. ¿Cómo se atrevía a decir semejante cosa? ¿Cómo se atrevía a fingir dolor cuando él mismo había acabado con la vida de su madre? Después del funeral, hubo un almuerzo conmemorativo en una cafetería cercana al cementerio. Adelaida se sentó a la mesa, aceptando condolencias, agradeciéndole su apoyo. Emiliano desempeñó a su lado el papel de marido afectuoso. «Adelaida es una mujer tan fuerte», dijo a los invitados. «No sé cómo me las habría arreglado sin ella.
Dona Magdalena y yo nos hemos hecho muy buenas amigas. Es como una madre para mí. Hipócrita, pensó Adelaida. Una asesina y una hipócrita. Al anochecer todos se habían dispersado. Emiliano y Adelaida volvieron a casa cansados y desolados. La casa parecía vacía sin la presencia de Magdalena. Mañana tendremos que ocuparnos de la herencia, dijo Emiliano mientras se quitaba el traje. El notario dijo que los papeles podrían estar listos una semana después del funeral. No tengas prisa, replicó Adelaida. Deja que pase un tiempo. Claro que no tenemos prisa, pero no deberíamos alargarlo. Las formalidades son las formalidades. Estaba agitado, se le notaba. Intentaba ocultar su impaciencia, pero se le notaba en cada palabra, en cada movimiento. Por la noche, Emiliano habló largo rato por teléfono en el balcón. Adelaida no podía oír las palabras, pero el tono era complaciente, casi triunfal. Debía de estar informando a su ama del éxito de la jornada. Cuando se acostó, abrazó a su mujer y le dijo: «Sabes, Adi, quizá deberíamos pensar en mudarnos, comprar nuestro propio piso, empezar una nueva vida. Ahora tenemos esa oportunidad». «Es demasiado pronto para pensar en eso», contestó ella. «Mamá acaba de morir. Tienes razón, lo siento. Es que la vida sigue, ¿sabes? Doña Magdalena querría que fuéramos felices». «Sí», pensó Adelaida mientras se dormía. «La vida sigue. Y mañana decidiría qué hacer con la grabación de la conversación». Emiliano dormía profundamente a su lado, murmurando de vez en cuando algo en sueños. Probablemente soñaba con dinero, un piso nuevo, una nueva vida con su amante. No sabía que sus planes se habían arruinado en el momento en que marcó accidentalmente el número de teléfono equivocado. Al día siguiente del funeral, Adelaida se despertó con la sensación de que las 24 horas anteriores habían sido una pesadilla. Quizás se lo había inventado todo. Tal vez había oído aquellas horribles palabras por teléfono. Emiliano ya estaba levantado, preparando el desayuno en la cocina. Estaba tranquilo y atento, como siempre después de un día duro. «¿Qué tal has dormido?», preguntó, besando a su mujer en la frente. «No te he despertado a propósito, te he dejado descansar». Adelaida lo miró sin comprender cómo podía comportarse con tanta calma. Ayer se jactaba de haber matado a su madre y hoy hacía el papel de marido cariñoso. «Está bien», respondió ella secamente. «Hoy tómate otro día libre. Lo he acordado con Beatriz. Ella lo entiende. Necesitas tiempo para recuperarte». «Gracias». Durante el desayuno, Emiliano estuvo inusualmente hablador. Habló de sus planes para el día, su trabajo, incluso hizo una broma o dos. Estaba de muy buen humor, aunque intentaba disimularlo. «Por cierto», dijo, «el notario puede vernos el miércoles. Si por supuesto está dispuesto a ocuparse de la herencia». «¿Qué prisa hay?». «No hay ninguna prisa. Es solo que cuanto antes terminemos el papeleo, antes podremos planificar el futuro». Adelaida asintió, terminando su tostada. Por dentro estaba furiosa, pero mantuvo la calma. Por ahora no debía sospechar nada. Después del desayuno, Emiliano se fue a trabajar. Adelaida esperó a que doblara la esquina y llamó a Rosario. «¿Puedes reunirte conmigo ahora? Necesito hablar contigo. Es urgente». «Por supuesto. ¿Qué le ocurre?». «No puedo decírtelo por teléfono. Encontrémonos en ese café cerca del supermercado». «Vale, estaré allí en media hora». Adelaida se vistió rápidamente y acudió a la cita. Rosario ya la esperaba en una mesa en el rincón más apartado de la cafetería. «Tienes un aspecto horrible», le dijo su amiga, abrazándola. «¿Qué tal el funeral? Primero escucha esto». Adelaida sacó su teléfono y puso la cinta. Rosario escuchó y su cara fue cambiando poco a poco. Primero desconcierto, luego horror, después rabia. «Por Dios», susurró cuando terminó la cinta. ¿De verdad había dicho eso? Palabra por palabra. Quería llamar a su amante y presumir, pero marcó mi número sin querer. ¿Y no dijiste nada en todo el tiempo? ¿Qué podía decir?
que sabía que era un asesino. Rosario negó con la cabeza, aún sin creerse lo que estaba oyendo. ¿Así que envenenó a tu madre por dinero? Sí, y planeó divorciarse de mí para quedarse con su mitad de la herencia. Cabrón, cabrón. Rosario apretó los puños. Adi, debes ir a la policía inmediatamente. Y si no me creen, dirán que la cinta puede estar manipulada. Tienes otras pruebas. Su extraño comportamiento en los últimos días, su repentina preocupación por su suegra, ese té antes de acostarse. Y luego pueden analizar el cuerpo en busca de venenos. Mamá ya está enterrada. Luego, exhumarla. Si realmente la envenenó, habrá restos de veneno en los tejidos. Adelaida asintió. Rosario tenía razón. Debemos actuar ya. Vamos ahora mismo, dijo su amiga. Iré contigo. Se dirigieron a la comisaría central. El oficial de guardia escuchó a Adelaida, frunció el ceño y pidió un investigador. El investigador, un hombre de unos 45 años y rostro cansado, se tomó el informe en serio. Escuchó atentamente el relato de Adelaida, escuchó la cinta varias veces. La voz es definitivamente masculina, dijo. ¿Está segura de que es su marido? Positivo. Llevo 6 años casada con él. Cuéntenos más sobre el comportamiento de su marido en los últimos días de vida de su madre. Adelaida habló del repentino comportamiento cariñoso de Emiliano, del ritual de la merienda, de lo profundamente que dormía su madre después de la merienda, de cómo los cuidados solo llegaron después de la conversación sobre la herencia. ¿Antes de eso trataba bien a su suegra? No, había sido bastante frío durante el último año, y cuando mamá enfermó, evitó hablar con ella en absoluto. El investigador anotó todo, hizo preguntas aclaratorias. ¿Sospechaba de la infidelidad de su marido? Sí. Tengo fotografías de mensajes de su amante. Adelaida mostró capturas de pantalla de mensajes de Leti. El investigador los escrutó. Intentaremos averiguar quién es Leti. Mientras tanto, tendremos que programar un examen del cuerpo de su madre. ¿Una exhumación? Sí. Si su marido la envenenó, debería haber rastros de veneno en el tejido. Generalmente, arsénico o cianuro son de larga duración. Adelaide se estremeció ante la idea de perturbar la paz de su madre, pero no había otra forma de probar el asesinato. ¿Cuánto tardarían los forenses? Unos días, tal vez una semana. Depende de lo ocupado que esté el laboratorio. ¿Qué hay del marido? ¿No debería sospechar nada? Por ahora actúa normal. No dejes que sepa nada. Si se da cuenta de que ha sido expuesto, podría huir o destruir las pruebas. El forense tomó declaración, una copia de la grabación de audio, anotó los datos de contacto de Adelaide. Te mantendremos informado y llámenos si nota algo sospechoso en el comportamiento de su marido. ¿Y si intenta envenenarme? No comas ni bebas nada de lo que te prepare, especialmente té o café. Dígale que no tiene apetito a causa de la pena. Adelaida asintió. Ahora tendría que vivir en la misma casa con un hombre sospechoso de asesinato y fingir que no pasaba nada. Emiliano aún no estaba en casa. Adelaida se sentó en el sofá y trató de ordenar sus pensamientos. Ahora empezaba lo más difícil: esperar los resultados del examen y no delatarse. Emiliano volvió sobre las 7 de la tarde. Estaba de buen humor, trajo flores y una caja de bombones. Pensé que necesitabas algo para animarte, dijo, besando a su mujer. ¿Qué tal el día? Tranquilo, descansado, leído. Eso es. Necesitas recuperar fuerzas. Durante la cena habló de su trabajo, de nuevos encargos, de que pronto podrían ascenderle. Planeó el futuro con el entusiasmo de un hombre cuya vida estaba a punto de cambiar para mejor. «Sabes», dijo, «quizá deberíamos pensar en mudarnos. No tenemos que comprar un piso ahora mismo, podemos alquilar algo mejor primero». «No me apetece mudarme a ningún sitio todavía». «Claro que no, pero con el tiempo, un entorno nuevo te ayuda a olvidar la pena». Adelaida asintió, apenas capaz de contener su disgusto.
Ya estaba gastando el dinero de su madre en sus sueños. Por la noche, Emiliano se ofreció a prepararle un té calmante. «No lo hagas», dijo rápidamente Adelaida. «Me duele el estómago, prefiero no beber nada». «Entonces una pastilla o algo». «No hace falta, me tumbaré». Se encogió de hombros y fue a prepararse un té. Los días siguientes se prolongaron durante un tiempo angustiosamente largo. Adelaida vivía en constante tensión, esperando la llamada de la policía. Emiliano estaba de muy buen humor. Ya había concertado una cita con un notario, estudiaba los anuncios de pisos en venta. «Mira qué bonito», le enseñó fotos en internet. Un 3 habitaciones en el centro, con vistas al parque. «Es caro, pero ahora tenemos opciones». Adelaida fingió mirar, pero en realidad pensaba en su madre. Pronto su descanso sería perturbado, sus tejidos examinados en busca de veneno. Pero era la única forma de demostrar la verdad. El miércoles, Emiliano insistió en ir al notario. «Adi, la herencia debe hacerse. Es una formalidad, pero necesaria. Esperemos un poco más». «¿Por qué?» «Cuanto antes se resuelva todo, antes podremos llevar una vida normal». Adelaida aceptó para no levantar sospechas. En la notaría firmaron todos los documentos necesarios. La casa y los ahorros de Magdalena ya eran oficialmente suyos a partes iguales. «Enhorabuena», dijo el notario, «se han convertido en propietarios de un inmueble importante». Emiliano resplandecía de felicidad, apenas conteniéndose para no saltar de alegría. Adelaida firmó los documentos con cara de piedra, pensando que el dinero había llegado a costa de la vida de su madre. Aquella noche llamó el investigador. «Los resultados forenses están listos», dijo. «Tenemos que reunirnos». «¿Qué mostraron las pericias?» «Será mejor que lo hablemos cuando nos veamos. ¿Puedes volver mañana por la mañana?» «Por supuesto». Adelaida le dijo a su marido que iba a ver a una amiga y se dirigió a la comisaría. El investigador la recibió con rostro serio. «Sus sospechas se confirman», dijo sin preámbulos. «Se ha encontrado arsénico en los tejidos de su madre en una dosis letal». Adelaida sintió que le temblaban las piernas. Una cosa era sospechar y otra saberlo con certeza. «¿Arsénico?» «Sí, las concentraciones son muy altas, la muerte a las pocas horas de la ingestión. La distribución en los tejidos sugiere que fue añadido a un líquido, probablemente té o café. Así que la envenenó». «Sí. También encontramos a esta Leticia. Leticia Ramos, 28 años, trabaja como camarera en el Café La Rosita, el mismo café cuyo recibo encontró en el bolsillo de su marido». Adelaide asintió. Todo encajaba. «¿Y ahora qué? Esta noche detendremos a su marido. Es preferible que esté en casa, pero compórtese con naturalidad. ¿Y si intenta resistirse? Tendremos suficientes hombres. Además, él no tiene un arma». «¿Cómo lo saben?» «Le hemos investigado. Ciudadano respetuoso de la ley, sin delitos aparte de un par de multas por exceso de velocidad». Adelaida volvió a casa con un extraño estado de ánimo. Por un lado, aliviada de que por fin se supiera la verdad. Por otro, miedo. ¿Cómo iba a enfrentarse al hombre sabiendo que en pocas horas sería detenido? Emiliano volvió del trabajo sobre las 7. Estaba especialmente alegre y traía una botella de vino. «Vamos a celebrarlo», dijo. «Hoy somos oficialmente hombres ricos. Es demasiado pronto para celebrarlo. Mamá acaba de morir». «Tienes razón», parecía avergonzado. «Es solo que he querido un lugar propio durante tanto tiempo. Pero tienes razón, deberíamos guardar luto». Guardó el vino y empezó a preparar la cena de costumbre. Adelaida se sentó en la cocina y lo observó cortando verduras, asando carne, poniendo la mesa. Un hombre corriente, ocupado en cosas corrientes. ¿Quién iba a pensar que era un asesino? A las 9:30 sonó el timbre. Emiliano miró sorprendido a su mujer. «¿Quién será?» «No lo sé». Fue a abrir. Adelaida oyó voces en el pasillo y luego pasos pesados.
3 hombres vestidos de paisano entraron en la cocina. «¿Emiliano Vargas?», preguntó uno de ellos mostrando su identificación. «Sí, soy yo. ¿De qué se trata?». «Queda detenido como sospechoso del asesinato de Magdalena Castillo. Tiene derecho a permanecer en silencio». La cara de Emiliano se puso pálida, luego roja. «¿Qué? ¿Qué asesinato? ¿De qué están hablando?». «Tenemos los resultados del examen del cuerpo de la fallecida. Se encontró arsénico en dosis letales». «Eso es imposible. Murió de un ataque al corazón». «También tenemos una grabación en la que usted confiesa haberla envenenado». Emiliano se volvió bruscamente hacia su mujer. Había incredulidad en sus ojos, luego comprensión, luego rabia. «¿Adi? ¿Eres tú?». Adelaida lo miró en silencio. No había palabras para responder. «¿Estabas grabando mis conversaciones? ¿Me espiabas?». «Mataste a mi madre», dijo en voz baja. «No la maté. Nada de esto es cierto». Pero le temblaba la voz y estaba claro que se daba cuenta de que el juego había terminado. Los policías lo esposaron. Emiliano no se resistió, pero siguió mirando a su mujer con una mirada suplicante. «Adi, ayúdame, por favor. Todo es un malentendido. Sabes que no podría matar a doña Magdalena. La quería como a mi propia madre». Adelaida se puso contra la pared y lo miró en silencio. Aquel hombre había matado a su madre por dinero, planeaba dejarla por una amante y ahora le pedía ayuda. «Adi, diles que no soy capaz de asesinar, diles que soy un buen marido». Pero ella no dijo una palabra, solo observó cómo lo sacaban de la casa esposado. Cuando la puerta se cerró, Adelaida se sentó en el sofá y lloró, no de lástima por su marido, sino de alivio. Por fin se había hecho justicia. Sobre la mesa estaba la comida sin comer, platos para 2. Ayer aún eran una familia. Hoy estaba sola, pero era una soledad sincera, sin mentiras, sin fingir, sin temer por su vida. Mamá había sido vengada.